Introducción. Hasta hace poco, la visualización de muestras biológicas se realizaba principalmente mediante técnicas de marcaje o tinción en microscopía. Sin embargo, estas técnicas tradicionales presentan limitaciones en la especificidad molecular y la capacidad de investigar la distribución de biomoléculas en órganos específicos y su respuesta a estímulos ambientales. La espectrometría de masa se presenta como una técnica prometedora para superar estas limitaciones, con la capacidad de rastrear y mapear la distribución espacial de moléculas pequeñas en las plantas. La espectrometría de masa puede proporcionar datos para el análisis de metaboloma y comprender los cambios en respuestas del entorno. En el desarrollo tenemos el metaboloma vegetal. El metabolismo es el estudio de un organismo mediante la determinación de su perfil metabólico o global en un momento dado bajo ciertas condiciones. También el análisis de los metabolitos de las plantas es parcialmente desafiante porque la complejidad de estos sistemas se ve reforzado por metabolitos secundarios, químicamente diversos. Muchos de estos metabolitos de las plantas se forman en respuesta a la interacción con el medio ambiente y pueden considerarse, por un lado, como el producto final de la expresión genética y flujo de la información biológica, y por otro, como parte de un sistema. El metabolismo, junto con otras tecnologías ómicos, se está actualizando para comprender mejor la biológica de los sistemas globales. La importancia de la transmisión química y su impacto potencial en la ciencia se refleja claramente en la afirmación de que a veces surge una nueva idea en la ciencia que puede cambiar radicalmente un campo en particular. De esta manera, la metabolómica ha demostrado la capacidad de detectar pequeños cambios en un sistema bioquímico extremadamente complejo de un organismo vivo, analizar los sistemas biológicos de una manera integral y, sin embargo, capturar la función celular normal, así como cambios significativos causados por factores estresantes en el mundo grande como es el sistema biológico. Tenemos también el alcance de las imágenes de espectrometría de masa, MSI. No solo le permite estudiar la masa de moléculas en superficie compleja, sino que es más importante, le permite determinar la distribución espacial específica de estas moléculas. El uso de MSI para escanear un objetivo convierte en este método en un microscopio químico para la presentación directa de la superficie biomolecular de dicho objetivo, como por ejemplo la superficie de hoja de planta, superficie de tejidos litóspicos, entre otros. La ventaja única del MSI es que no requiere etiquetado químico o etiquetado de anticuerpos para visualizar moléculas con su distribución espacial específica. El concepto de MSI es relativamente simple, como la necesidad de una plataforma muestra como la placa de objetivo, entre otros, que se puede mover en un espacio coordinado que es X y Y una sonda que puede generar energía significativa, como un láser, una corriente de iones, entre otros dirigida a una superficie de muestra, lo que lleva a la ionización de moléculas en la superficie. El uso de MSI ha dado lugar a una serie de nuevos desarrollos y aplicaciones que están redirigiendo el análisis de MSI, de obtener imágenes de proteínas intactas, el análisis de metabolismo de menor masa. Por lo tanto, en esta revisión se discutió el uso de MSI como plataforma analítica para el análisis de metaboloma de la planta. Como último punto, tenemos las características anatómicas y tipos de células en las plantas. El análisis de los tejidos y órganos vegetales bien estructurados y organizados se han realizado principalmente mediante el uso de técnicas microscópicas en combinación con protocolos de tinción, específicos para visualizar atributos específicos y contenidos de células bajo investigación. La descripción de estructuras vegetales especializadas basadas en la composición química aún no se han realizado por completo, ya que la mayoría de estas técnicas no lo permitirían. Por lo tanto, la clara ventaja de este sistema, este análisis MSI, sobre cualquier técnica de tinción es que las técnicas de MSI se basan en los enfoques no dirigidos, mientras que la técnica de tinción se basa en los analíticos bajo investigación no conocidos. La superficie de los órganos de las plantas consiste en una red de reacciones bioquímicas para el metabolismo de las plantas específica en un factor importante y un conjunto de concentraciones de cada metabolito. De estos datos se pueden revelar muchas características importantes del estado
de desarrollo y función de las células y tejidos vegetales u órganos. Se pueden dar varios ejemplos adecuados para ilustrar este fenómeno, pero el análisis más destacado es la producción de alcaloides bilolina y DOL. Ocurre en varios comportamientos a nivel celular, más específicamente en citoplasma, vacuolas, cloroplastos, como las células dendríticas, células mesófilas, entre otros, y retículo endoplasmático, como se lo muestra en la figura. Pero en la región final de las acumulaciones de células especializadas, células secretoras de almacenamiento llamadas idoblastos o células de ácido láctico. En la figura de la anatomía de las hojas de las plantas se muestra la superficie y la diferencia de su estructura dentro de una hoja que podrían investigarse hasta a nivel celular utilizando técnicas de imagen de espectrometría de masa, como, como ejemplo lo que está en la figura. Metodología. Metodología experimental para el análisis MSI, tecnologías MSI líderes para moléculas pequeñas. La espectrometría de masas de ionización de absorción láser asistida por matriz con las siglas MALDI MS. Esta es una de las tecnologías de imagen más utilizadas. Utiliza un láser UV o IR para investigar la superficie de una muestra que ha sido tratada con una matriz MALDI. Es utilizado para analizar iones inorgánicos, proteínas, péptidos y pequeños metabolitos. El uso de esta técnica ha experimentado enormes avances desde el principio del siglo y se considera una de las técnicas de medición más prometedoras e innovadoras disponibles en el campo biológico. Para tener una buena resolución espacial en la generación de imágenes MALDI, depende en gran medida de la preparación de la muestra, la forma y el enfoque del rayo láser, la aplicación de matriz y la cantidad de la matriz. Para saber, la matriz es un componente vital de MALDI-MS y sirve para múltiples propósitos, como por ejemplo, extraer los metabolitos de la superficie de la muestra y con eso produce cristales recubiertos con los metabolitos extraídos. También absorbe la energía del láser y transfiere esta energía a los metabolitos, lo que da como resultado la ionización suave de los metabolitos presentes en la muestra. Aquí se le da mucha importancia a la matriz, ya que se ha puesto gran énfasis en el desarrollo de nuevas matrices y que estén mejoradas. Así se puede mejorar la supresión de la matriz y la calidad del análisis de y la calidad de análisis de imágenes con MALDI sea mejor. La espectrometría de masas de iones secundarios, o por sus siglas SIMS-SIMS. Esta técnica implica el uso de un haz primario bien enfocado de partículas iones cargados de alta energía que se utilizan para energizar e ionizar moléculas de superficie bajo investigación. Así se producen iones secundarios que pueden ser analizados por el MS. Los iones primarios ingresan a la superficie de de la, a la superficie y comienzan a inducir una colisión en cascada con las moléculas en el área de la superficie. La activación de las moléculas de la superficie libera iones secundarios de la, y cuando la energía cinética de estas moléculas aumenta por encima de su energía de unión al sustrato. Por lo general se usa en moléculas pequeñas, pero con el uso de una matriz esto se puede extender a mejorar la detección de especies de mayor masa. La ventaja de esta técnica sobre las demás es la resolución espacial que puede proporcionar. Si estando por debajo del nivel submicrónico, lo que ha hecho posible incluso analizar el contenido interno de las células. Aunque con un aumento en la resolución espacial viene un aumento significativo en el tiempo de análisis. El análisis SIMS se lleva a cabo en la superficie de las muestras tratadas modestamente, pero la ionización es significativamente más dura que otras técnicas, y con eso se produce más fragmentación y la mayoría de los iones moleculares no son detectados.
La ionización dura, junto con el hecho de que la mayoría de los instrumentos SIMS disponibles comercialmente no tienen MS en tal capacidad. Esto es crucial para fines de identificación con espectrometría de masas. Hace que la identificación de metabolitos sea más difícil. Se puede crear imágenes muy detalladas, pero para dar sentido al significado y la relevancia de los picos novedosos que se encuentran en las muestras biológicas complejas, se requerirá el uso del análisis MS en cadena convencional de la muestra para completar el análisis. Sin embargo, esto no producirá necesariamente los mismos resultados debido al procedimiento de muestras para los diferentes métodos de ionización empleados. La espectrometría de masas por ionización por electrospray de dispersión, por sus siglas DSIMS, se desarrolló como una herramienta de imagen por la necesidad de una técnica que pudieran analizar muestras de forma rápida y precisa, donde no se requiere una resolución lateral relativamente alta, y esta ampliaría el alcance de las capacidades de diagnóstico de enfermedades. Su análisis no requiere preparación de muestra y se analiza a presión de ambiente, lo que lo convierte en uno de los métodos de ionización a presión atmosférica más utilizados. Utiliza un rocío de gas o líquido para traer compuestos a la superficie de una muestra a través de procesos de desorción e ionización. Esto se rocía con unas gotitas acuosas cargadas. Debido al uso de ionización por electrospray, el DESI, la posibilidad de generar múltiples iones biológicos cargados es una ventaja adicional, ya que esto aumenta el rango de masa detectable. La preparación de muestras para MS. Aquí se requiere pasos mínimos de manipulación y preparación, incluso si la mayoría de las técnicas del MSI tienen muy pocos pasos para preparación de muestras, así que es necesario un cuidado considerado. Debe ser adecuado e inmediato después de la recolección. Así, esto evita una degradación significativa de la muestra. No se debe alterar la disposición espacial de las moléculas pequeñas dentro de las muestras. Los dos pasos más generales e importantes a considerar son el corte de las muestras para el análisis y la aplicación de matrices a las superficies de las muestras bajo investigación. La muestra se selecciona mediante criosección, que generalmente se realiza en un criótomo. Es muy importante para el análisis MALDI-MSI que las secciones criogénicas sean delgadas, planas y fijadas en una superficie conductora. El corte debe realizarse teniendo en cuenta la espectrometría de masa, ya que los agentes fijadores que contienen polímeros de polietilenglicol podrían contaminar el corte y potencialmente interferir con la ionización de los metabolitos y, por tanto, influir drásticamente en los resultados del MS. En la mayoría de los casos, dependiendo de la técnica de MSI, una muestra no requeriría más preparación que la muestra, no quiere más preparación, excepto la de Maldi. Aquí es donde se requiere la aplicación de una matriz en la mayoría de los casos. Y en el DESI es que el análisis de las muestras puede realizarse sin preparación, sin necesidad de preparar la muestra. La espectrometría de masas por ionización láser asistida por matriz se ha convertido en una herramienta invaluable en la investigación de plantas debido a su capacidad para proporcionar información de alta resolución espacial sobre la distribución de metabolitos primarios y secundarios, así como proteínas y péptidos en diferentes tejidos y órganos vegetales. En primer lugar, esta técnica permite obtener una imagen detallada de la distribución de metabolitos en las plantas. Al aplicarla, podemos mapear la ubicación precisa de metabolitos específicos en tejidos vegetales.
Esto nos brinda información valiosa sobre su síntesis, acumulación y función en diferentes partes de la planta. Esto es especialmente importante en la investigación de metabolitos secundarios, asimismo como los compuestos fenólicos y alcaloides. Estos desempeñan roles claves en la respuesta a estrés, defensa contra patógenos y comunicación intracelular. Además de los metabolitos, la técnica MALDI-MSI arroja como resultado la distribución espacial de proteínas y péptidos en las plantas. Estas moléculas desempeñan funciones esenciales en los procesos fisiológicos y metabólicos de las plantas. Además, ayuda a comprender su localización en los tejidos, proporcionando información valiosa sobre su papel en el desarrollo, crecimiento y respuesta a estímulos ambientales. Un aspecto destacado del MALDI-MSI es su capacidad para realizar análisis no dirigidos, lo que significa que no se requiere un conocimiento previo de los metabolitos o proteínas específicas que se desean investigar. Esto permite el descubrimiento de nuevos compuestos y biomoléculas en las plantas, ampliando nuestro conocimiento sobre el funcionamiento molecular y la diversidad química en los sistemas vegetales. Además, el MALDI-MSI puede combinarse con otras técnicas de fragmentación de iones y análisis de datos avanzados para identificar y caracterizar los compuestos detectados, lo que proporciona una comprensión más completa de la composición química de los tejidos vegetales. Por último, numerosos estudios han utilizado MALDI-MSI para investigar la distribución espacial de metabolitos en diferentes especies vegetales. Por ejemplo, se han estudiado las distribuciones de flavonoides en flores y frutas, los glucósidos cianogénicos en semillas y los alcaloides en raíces. Estos estudios han revelado patrones de acumulación específicos en diferentes tejidos y órganos, proporcionando información valiosa sobre la biosíntesis y la función de estos metabolitos en las plantas. En la sección de defensas químicas se habla sobre las fitoanticipinas y fitoalexinas. Los estudios sobre metabolitos de defensa han revelado hallazgos fascinantes en relación con las fitoanticipinas y las fitoalexinas. Estos son dos grupos importantes de compuestos químicos producidos por las plantas como respuesta a la presencia de patógenos y herbívoros. Estos metabolitos desempeñan un papel clave en la protección de las plantas contra posibles daños y son cruciales para su supervivencia en entornos desafiantes. Gracias a la aplicación de la técnica de MSI, se ha podido investigar la distribución espacial de las fitoanticipinas y las fitoalexinas con una resolución sin precedentes. Al examinar la respuesta de las plantas a los ataques de insectos u hongos, es posible observar cambios significativos en el patrón de distribución de estos metabolitos en las hojas y otros tejidos. Esta capacidad de visualizar con detalle el cómo se distribuyen estos dos compuestos en diferentes partes de la planta proporciona una visión más clara de la respuesta activa del sistema de defensa de la misma. Por ejemplo, se han identificado concentraciones más altas de fitoanticipinas en las áreas cercanas a las zonas atacadas por hongos o algún patógeno, lo que indica una respuesta localizada y dirigida para contrarrestar los patógenos invasores. Por otro lado, las fitoalexinas se han observado que se acumulan en regiones específicas, lo que sugiere una estrategia de defensa a nivel sistemático para proteger a la planta en su conjunto. Estos dos descubrimientos han permitido comprender mejor los mecanismos subyacentes de las defensas químicas en la planta y el cómo se desencadena la producción de estos dos compuestos químicos en respuesta a diferentes estímulos. Además, la capacidad de mapear la distribución espacial de estos metabolitos en las plantas proporciona información valiosa sobre las interacciones planta-patógeno y planta-herbívoro. El estudio de la distribución de metabolitos específicos de tejido en semillas en desarrollo ha revelado información crucial sobre los procesos químicos y fisiológicos que ocurren durante el desarrollo de las semillas. Como se sabe, las semillas desempeñan un papel fundamental en la reproducción de las plantas y son importantes tanto en la agricultura como en la conservación de especies vegetales. Gracias a la técnica de MSI se ha logrado investigar la distribución espacial de metabolitos clave en diferentes tejidos de las semillas en desarrollo, como el embrión y el endospermo. Esto ha permitido obtener una visión detallada del cómo se acumulan y el cómo se distribuyen los metabolitos esenciales para el crecimiento y desarrollo de las semillas. Al analizar la distribución de carbohidratos, lípidos y compuestos fenólicos en las semillas en desarrollo, se han descubierto patrones distintos en etapas de desarrollo. Por ejemplo, durante las primeras etapas de desarrollo
se logra observar una acumulación significativa de carbohidratos en el endospermo, que sirve como una fuente de energía para el embrión en crecimiento. Y a medida que la semilla madura, hemos observado una redistribución de los carbohidratos hacia el embrión, en donde se utilizarán estos compuestos para el crecimiento y la formación de tejidos. Además de los carbohidratos, también se han estudiado la distribución de lípidos en las semillas de desarrollo. Se sabe que los lípidos son componentes esenciales de las membranas celulares y actúan como reservas de energía. A partir de esto se ha observado que los lípidos se acumulan principalmente en el endospermo durante las etapas de desarrollo, proporcionando así una fuente de energía para el embrión en crecimiento. A medida que la semilla madura, se observa una redistribución de lípidos hacia el embrión, donde se utilizan para el desarrollo de tejido y la formación de estructuras como las membranas celulares. Estos hallazgos brindan una comprensión más profunda de los procesos metabólicos y fisiológicos que ocurren durante el desarrollo de semillas. Es por eso que la capacidad de mapear la distribución espacial de metabolitos específicos de tejido en estas semillas permite identificar patrones y cambios dinámicos en la acumulación de metabolitos a lo largo del tiempo. Esto tiene implicaciones significativas en la mejora de cultivos, ya que nos brinda información sobre los procesos de desarrollo de semillas y la optimización de la calidad de las mismas. El análisis de composición fitoquímica nutracéutica es una herramienta fundamental en la investigación de plantas y productos derivados para comprender su potencial terapéutico y nutricional. Esta área de estudio se centra en la identificación y cuantificación de compuestos bioactivos presentes en las plantas, tales como polifenoles, flavonoides, terpenoides, alcaloides y muchos otros. Gracias a técnicas analíticas avanzadas como la cromatografía líquida de alta resolución y la espectrometría de masas, se han logrado análisis exhaustivos de la composición química de las mismas. Estos métodos permiten identificar y cuantificar compuestos fitoquímicos presentes en las muestras, brindando una visión completa de su perfil químico. Al estudiar la composición fitoquímica de las plantas, se ha descubierto una amplia gama de compuestos bioactivos con propiedades beneficiosas para la salud humana. Por ejemplo, los polifenoles y flavonoides han demostrado tener actividad antioxidante, antiinflamatoria y anticancerígena, lo que los convierte en candidatos prometedores para el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos y suplementos nutricionales. Además, el análisis de la composición fitoquímica y nutracéutica ha permitido identificar compuestos con propiedades antimicrobianas, antivirales y antifúngicas. Estos compuestos presentes en las plantas pueden ser una alternativa para agentes antimicrobianos tradicionales, contribuyendo así a la lucha contra la resistencia a los antibióticos y a la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas. Otro aspecto importante del análisis de la composición fitoquímica y nutracéutica es la evaluación de los perfiles de nutrientes de las plantas. Mediante la determinación de vitaminas, minerales, ácidos grasos y otros componentes nutricionales, es posible evaluar su valor nutricional y su potencia para el desarrollo de alimentos funcionales y suplementos alimenticios. Además de la identificación de estos compuestos, también se ha utilizado enfoques de metabolómica para estudiar las interacciones y sinergia entre los diferentes compuestos presentes en las plantas, permitiendo así comprender mejor los mecanismos de acción y los efectos combinados de los compuestos fitoquímicos en el organismo. La técnica MSI ha revolucionado el campo de la investigación de plantas al permitir visualizar la distribución espacial de los metabolitos en la superficie foliar. Una de las técnicas más prometedoras en este campo es la ionización por desorción láser sin matriz, que ha demostrado ser altamente efectiva y sensible en la detección de metabolitos en la superficie de las hojas. Mediante el uso de un láser de alta energía, la técnica de LDI permite la desorción y la ionización de los metabolitos presentes en la superficie foliar sin necesidad de una matriz o aditivos químicos. Esto evita posibles interferencias y distorsiones en los perfiles de los metabolitos, lo que resulta en una imagen más precisa y confiable de la distribución de los compuestos químicos en las hojas. La ventaja clave de la técnica de LDI es su capacidad para mantener la integridad estructural de los metabolitos durante la ionización. Esto nos permite detectar una gama de compuestos, incluyendo lípidos, flavonoides, terpenoides y otros metabolitos de interés, sin degradación o modificación significativa. Además, la técnica de LDI se puede combinar con otras técnicas de separación, como la cromatografía de capa fina, para así mejorar aún más la resolución y la identificación de los metabolitos. Al aplicar la técnica de LDI en la superficie foliar, es posible descubrir patrones sorprendentes de distribución de metabolitos en las hojas,
Por ejemplo, se ha observado una mayor acumulación de compuestos fenólicos en las áreas de las hojas expuestas a mayor radiación solar, lo que sugiere una adaptación de la planta a la luz intensa y su capacidad para protegerse contra el estrés oxidativo. Además de revelar patrones de distribución, la MSI de superficies foliares mediante LDI permite identificar y mapear la ubicación de metabolitos específicos en las hojas. Esto se vuelve especialmente relevante en la investigación de compuestos bioactivos con propiedades medicinales o nutricionales, ya que al visualizar la distribución espacial de estos compuestos se puede comprender mejor su biosíntesis, transporte y acumulación en las hojas, teniendo así implicaciones importantes para su explotación y aprovechamiento en la industria farmacéutica o alimentaria. Por último, la tecnología de imágenes de espectrometría de masas o MSI ha experimentado avances significativos en los últimos años, y su potencial para la investigación de plantas y otros campos es cada vez más evidente. A medida que continuamos explorando y desarrollando esta técnica, se vislumbran perspectivas emocionantes y prometedoras para el futuro. Una de las áreas clave de desarrollo para el MSI es la mejora de la resolución espacial y la sensibilidad de detección. Esto es especialmente importante en la investigación de plantas, donde los metabolitos a menudo se distribuyen de manera heterogénea y tienen funciones específicas en diferentes partes de la planta. Otra perspectiva emocionante es la integración de la MSI con otras técnicas analíticas y de imagen. Por ejemplo, la combinación de MSI con microscopía de fluorescencia permite correlacionar la distribución de metabolitos con la estructura y la actividad celular en tiempo real. Esta integración de técnicas multiplexadas nos brinda una comprensión más completa de los procesos metabólicos y fisiológicos en las plantas, ayudándonos a identificar la interacción y relación entre diferentes metabolitos y biomoléculas. Además de esto, también se realizan esfuerzos para mejorar la capacidad de identificación de compuestos en el MSI. Esto es especialmente importante cuando se investigan metabolitos desconocidos o cuando se requiere una identificación precisa de compuestos bioactivos en plantas medicinales o alimentos. Por último, en el futuro también se espera que la MSI se utilice en aplicaciones más prácticas, como el monitoreo de la capacidad de los cultivos, el control de plagas y enfermedades, la optimización de la producción agrícola, entre otros. Al comprender la distribución de metabolitos en las plantas y su respuesta a factores ambientales y estresantes, podemos desarrollar o se pueden desarrollar estrategias de manejo más efectivas y sostenibles para mejorar la productividad y la resistencia de los cultivos. Conclusión. La importancia de la espectrometría de masa en la metabolómica de las plantas y su potencial para proporcionar información detallada sobre la distribución de metabolitos en diferentes regiones de los órganos de las plantas. La técnica de espectrometría de masa se ha utilizado para estudiar una amplia variedad de procesos biológicos en plantas, incluyendo el crecimiento y desarrollo, la respuesta al estrés abiótico y las interacciones plantas-microbios. Además, se desarrolla un marco común para el almacenamiento y análisis de datos de la espectrometría de masa para permitir la comparación de resultados entre diferentes estudios. Los futuros desarrollos en la técnica de espectrometría de masas incluyen la mejora de la resolución especial y la capacidad de análisis de una sola molécula, lo que permitirá una comprensión más detallada de los procesos biológicos en las plantas. Recomendaciones. Em, Se han encontrado combinaciones de un método autorizado con un método de aplicación de matrices manuales que pueden aumentar la resolución de las imágenes y la sensibilidad de las señales en el análisis de espectrometría de masa. Por ello, se recomienda a los investigadores que consideren utilizar estas combinaciones de métodos para obtener resultados más prometedores y complejos en sus estudios de espectrometría de masa. También dado que el crecimiento de interés en el análisis del metaboloma vegetal ha crecido, se recomienda explorar las técnicas de imágenes de espectrometría de masa como una herramienta poderosa para obtener información detallada sobre la distribución de metabolitos en diferentes regiones de los órganos de las plantas.
También se recomienda desarrollar estándares y protocolos para gestionar los datos de espectrometría de masa en la metabolímica de plantas, lo que mejorará la reproducibilidad y la calidad de los resultados obtenidos. Muchas gracias.